¿Para poco? Ya, ¿no? Como son ricos, ¿eh? Pero no, ahí sí, los animales, hoy no pueden comprar un libro. Normal está, pero está peligroso. Madre, ¿quieres eches? No sé. ¿Qué aplicación? ¿El Pichet? Ah, el Pichet. No, porque si tengas de acuerdo con otra familia, significa que todo se demora. Así más que tiró la toalla. Buenas tardes, vamos a empezar, son las 4:10. Yo dije, ese diálogo está en volver al futuro. Uno dice, no, no son las 4:10. Está marcando Diego. ¿Quiénes están hablando? Favor de hablar o suspender o no sé cómo lo deben de hacer, pero vamos a empezar la clase. Favor de guardar silencio. Entonces nos quedamos al terminar la clase, estábamos terminando y buscando la presentación del modelo de long tail expenses, ¿no? Gastos de cola larga. Aquí tenemos ya en el foro de la materia, aquí lo tenemos. Subí primero este que tienen aquí, este PDF, está la presentación del autor, después viene las diapositivas del artículo y después viene el apunte técnico. Entonces vamos a ver cómo está descompuesto. Primero tenemos el artículo de PDF. ¿Por qué no abre? Aquí tenemos el artículo, se encuentra editado por Elsevier. Es una firma que edita libros sobre seguros de matemáticas y economía. O sea que aparecer este artículo con esta editorial y en esta revista quiere decir que es de trascendencia, es importante. Tiene 12 hojas. Aquí tenemos primero la presentación, que siempre lo he hecho, la contribución, en qué año fueron los datos que se tomaron, cuál fue el procedimiento del muestreo, cómo lo manejaron. Después, en la primera tabla, estadísticas de los gastos por año y son en millones. Después, cómo está la original, cómo está la transformada, hizo los histogramas. O sea, es largo, pero quiere decir que
es importante. Después aquí tiene su descripción de las covariables, lo que tiene que ver con las primas brutas, lo que tiene que ver en las líneas personales, en las líneas comerciales, los activos, las pérdidas. O sea, es un artículo que de aparecer en esta edición, pues es mucho, muy importante. Este, aquí se los dejo, pero es mucho tema y duro de roer. O sea, no es fácil meterle el diente a esto, porque además utiliza la, ¿cómo se llama? La inversa de Laplace. Ya se paró. Ya se paró. Entonces aquí, por aquí está lo de la transformada, usa cópulas, o sea, aquí está el artículo como tal, completo, en esta revista, está el detalle, o sea que este es la primera parte. Es lo que les acabo yo de mostrar, es el 4, ¿no? Modelo Long Tail Expenses. Después hizo diapositivas que presentó la Sociedad de Actuarios y está como modelación de gastos, pero es el mismo artículo y lo va presentando con, aquí está, ¿no? Un modelo longitudinal de gastos de compañías de seguros. Voy a aumentar su tamaño a ver si no la riego. Ahí la tenemos. Las partes que tiene, aquí ya lo pone por partes, la descripción, el modelo de regresión cuantil longitudinal, la inferencia de los modelos de cópula, el rescalamiento y la transformación, la validación del modelo, y va dando aquí, por ejemplo, qué tipo de gastos tomó los gastos de selección de riesgos, los gastos de inversión y los gastos de ajuste de pérdida. Traduciéndolos están los costos de adquisición, los gastos de administración, las actividades propias del comercio, de inversión, el manejo del portafolio. En lo que se refiere a pérdidas, el costo de investigación y los cargos fijos legales. Análisis de los gastos de beneficios, puso de los aseguradores, de los inversionistas y de los reguladores. Por ejemplo, de los aseguradores, el costo de las tarifas, el control de costos, decisiones estratégicas. De los inversionistas tomó costos de eficiencia y análisis de probabilidad. De los reguladores tomó el factor de gastos, el benchmark de la industria y hipótesis económicas. Y después, ¿qué dice? Limitaciones de la práctica. Entonces, ignoró tres tipos de gastos de compañía: las desviaciones, los valores negativos y la dependencia intertemporal.
O sea, es muy detallado, es largo, es difícil y aquí se pone sus objetivos. Pone dos objetivos: desarrollar los modelos longitudinales que pueden ser usados para predecir, para identificar el, eh, el bienestar inusual y para medir eventualmente la ineficiencia de la firma, buscando las tres actuaciones arriba mencionadas, o sea, predicción, identificación del ambiente y la medida de eficiencia. Después, el procedimiento de cómo hizo la muestra. Todas son compañías de seguros. Se observaron los años 2001 a 2006. Finalmente, la muestra consistió de 2.600 compañías y 13.925 observaciones, y las variables están en valores de dólares del 2001. O sea, está largo. Después aquí pone las estadísticas descriptivas del total de gastos, el número, la media, la mediana, la desviación estándar, valor mínimo, valor máximo, porcentaje de las observaciones negativas, que dice que ya nos había avisado que no las iba a tomar en práctica hasta año por año. Y después aquí toma modelos, literatura sobre los modelos de longitudinales de cola larga. Aquí habla que hay dos técnicas: la de transformación y la regresión paramétrica, además la regresión cuantil, y pone los autores que lo manejan. Y aquí ya empieza a explicar cómo está la regresión por cuantiles y después la asimétrica, la distribución asimétrica de Laplace, que la va a utilizar. Todo esto es la ALD, la distribución asimétrica de Laplace. Aquí después habla del reescalamiento y de la transformación y de las covariables que ya estaban explicadas anteriormente, pero aquí hay un lugar donde explica que parece ser que el reescalamiento es mejor que la transformación, y esa es la razón por la que lo usa en este trabajo. Validación de la eficiencia de los costos, que un residuo es el gasto de una compañía de seguros que se controla, ¿no?, por diversas características de la empresa. Un pequeño significado residual para una compañía que no lo gasta. Y nosotros vamos a ver varios residuales para identificar las compañías que son eficientes en costos, y empieza a hacer el análisis de cuáles compañías son más eficientes, y para ello usa la cópulas, el modelo de cópulas, las covariables, cómo van a ser. O sea, nomás estoy siguiendo lo que no pone tres transformadas, pero el rescalamiento es el que le da mejores resultados. Todo esto es ya la talacha que está
en el trabajo. Bien, esa es la segunda. Y todavía la tercera, estas son las diapositivas, aquí está el modelo escrito grande y aquí está el resumen. A ver si este resumen pues da más luz a nosotros y que ya al menos tengamos un apunte, una idea de cómo fue hecho el trabajo. Yo creo que con lo que ya vieron anteriormente y me escucharon, pues ya esto no va a ser tan seco. ¿Me explico? Entonces, este modelo longitudinal de cola larga de los gastos de las compañías de seguros, yo lo puse con el nombre de modelo de gastos en aseguradoras, pero es el artículo que hemos venido viendo. Hay tres: el artículo escrito texto, las diapositivas y este resumen. Se sabe que el sector, sí está al 100, se sabe que el sector asegurador tiene elevados gastos operativos dentro del ámbito de los servicios financieros. Aseguradoras, inversores y reguladores están interesados en modelos que permitan comprender el comportamiento de dichos gastos. Sin embargo, la práctica actual ignora la simetría, o sea, en determinados momentos y por muy diferentes razones, las aseguradoras desembolsan grandes cantidades de dinero. ¿Y cuándo se da? Por ejemplo, cuando hay un seguro de responsabilidad civil, viene la demanda, se hace la reserva y no entra como siniestro, entra como siniestro en litigio. O sea, no sale de la empresa sino se reserva. Y pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5 años y si pierde el juicio, va a haber un desembolso que venía arrastrándose de hace 5 años con intereses. Entonces se le llama asimetría porque de repente va a ir con su tendencia natural y va a haber un pico. Se le llama asimetría. El otro son los valores negativos ocasionales, los salvamentos y su dependencia temporal. Hay más gastos en algunas líneas, los fines de año, en otros tipos de gastos en los veranos. Entonces lo puede llamarse dependencia temporal. Para abordar estas tres características, este artículo desarrolla un modelo longitudinal de los gastos de las compañías de seguros que puede utilizarse para la predicción, la identificación de comportamientos raros, atípicos y la medición de la eficiencia empresarial. O sea, este trabajo ayuda para predecir gastos, identificar comportamientos anormales, raros, atípicos y medir la eficiencia empresarial, hacer más cosas con menos gastos. En concreto, utilizamos una función de densidad de la plaza simétrica de 3 parámetros para la distribución marginal de los gastos de las aseguradoras en cada año. O sea, en cada uno de los modelos que hemos ido platicando, hemos ido dando información sobre el tipo de matemáticas, sobre el tipo de funciones matemáticas que se han utilizado
en los ejemplos que yo les he dado. En estos ejemplos se toma la, ¿cómo se dice? La función de densidad de la plaza simétrica de 3 parámetros. También se toma la función cópula para tener en cuenta la dependencia temporal y como función de las variables explicativas, el parámetro de localización, lo cual nos permite analizar los gastos de una aseguradora en función de las características de la empresa. Nuestro modelo puede interpretarse como una regresión cuantil longitudinal. El análisis se va a realizar con datos primero de compañías de daños. No es de seguro de vida, sino es de daños. Después los años que se tomaron fueron del 2001 al 2006. Debido a la naturaleza variable de los gastos de las aseguradoras, se proponen dos enfoques alternativos: el rescalado y la transformación. Se derivan densidades predictivas que permiten comparar las predicciones para cada aseguradora en nuestra validación. Ambos modelos predictivos resultan razonables, aun cuando el método de rescalado supera al de transformación. En comparación con los modelos longitudinales estándar, nuestro modelo demuestra ser superior en la identificación de comportamientos atípicos. O sea, estas son ventajas que conviene destacar. Y ese es un resumen del modelo longitudinal de cola larga de los gastos de compañía de seguros. Y se repite lo que dijimos los años 2001, 2002 de todas las compañías. Se usa el modelado de cópulas, se analiza el dato, se ven las covariables que se van a llevar, lo demuestra en la sección 1, en el apéndice 2, la predicción. Una aplicación importante del modelado de gastos longitudinales es hacer predicciones. El modelo permite proporcionar una distribución predictiva, no solo una predicción de un solo punto para cada aseguradora, no de un solo punto. Al incorporar las características de la aseguradora, la densidad predictiva es única a nivel de empresa. A partir de esa distribución, una aseguradora puede usar la media predictiva, la mediana o cualquier otro percentil para cuantificar los gastos probables futuros. O sea, esta parte es la práctica. Resumen y observaciones finales. Los modelos de gastos de compañías de seguros a la luz de las características de la empresa se pueden utilizar, ya lo vimos al principio, para estas tres cosas: predecir, identificar cosas raras y analizar eficiencia en costo. Un análisis exhaustivo de los gastos de la aseguradora debe considerar asimetría y colas largas. Los valores negativos y la dependencia temporal. O sea, por eso meten las cópulas.
Estas características se ignoran por los modelos de gastos disponibles generalmente por lo que es de uso común. Para modelar los gastos sesgados y de cola larga, se utiliza la regresión cuantil para facilitar el coeficiente. Ahí me faltó una partecita. Bien, entonces con esto pues he tratado de mostrar y que ustedes vean que los ejemplos son de altura, son hechos por expertos, nos dan una idea del alcance de todo el trabajo que puede hacer un actuario, pero no todos los actuarios estamos capacitados para ello. Hay que estudiar, hay que profundizar, hay que meterse en cada tipo de modelo. Así que váyanlo viendo con un grano de sal y no pensemos que todos debemos hacer, conocer todo, ¿no? Pues tienes tú que sacar las cosas poco a poco y como va siendo tu trabajo. No tienes que abarcar mucho. Tienes que ir con calma, con cuidado, midiendo tus conocimientos, midiendo tu gusto por, por experimentar, por investigar, porque todo ese trabajo el señor tuvo que utilizar sus conocimientos matemáticos, pero también le costó mucho conseguir la información, manejarla, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué sigue? Bien, ahora vamos a continuar con lo que tenemos en el documento que estamos viendo. Aquí está la segunda parte. Entonces terminamos con este de la Long Tail Longitudinal Modeling of Insurance Company Expenses. Ya lo terminamos de explicar. Ahora viene otro tema de la parte que está relacionado con la modelación de gastos, impuestos y dividendos. Ya vimos lo de gastos y vamos a ver lo de dividendos y al final con el artículo siguiente ligaremos algo
del tercer tema. Entonces nos está pidiendo que además de modelar los gastos, veamos la modelación de los dividendos. Los dividendos son un mecanismo de participación a ver si así se ve mejor. Los dividendos que se entregan a los asegurados sobre pólizas son un mecanismo de participación o distribución de las utilidades obtenidas en ese tipo de seguros. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de calcular en sus materias de cálculo actuarial primas para seguros con dividendos y primas para seguros sin dividendos. O sea, es muy diferente la forma de plantear el cálculo. En una es nada más fijarte en mortalidad, en otro tienes que tener cuidado de qué factores puedes tú tomar en consideración que dejen utilidad a la empresa. Estamos hablando de una prima, ¿eh? De una prima de un seguro que tiene dividendos. Los actuarios de seguros calculan los dividendos tomando en consideración las fuentes clásicas que generan la utilidad, incluidas en las hipótesis de diseño de la prima de seguro en cuestión. Es lo que les estaba yo comentando. Tienen que encontrar, que buscar cuáles son las fuentes de utilidad que podemos nosotros tener en consideración dentro del cálculo de una prima. Pues la primera son los gastos, la segunda es la tasa de interés y la tercera es la probabilidad del evento temido, dependiendo si son seguros de ingeniería, si son seguros de fallecimiento, de incendio, de robo o de accidentes o de pérdida de miembros. En el seguro de vida, el evento temido es la mortalidad. Entonces tenemos gastos, tasa de interés y mortalidad. En nuestro país, el balance actuarial que se entrega a las autoridades de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, junto con el balance contable, tiene toda la información disponible para ello. Entonces ahí, en el balance actuarial, conformamos la utilidad distribuible en su forma más simple y general, y que la podemos representar pues, de esta manera que tienen aquí señalada, en donde UDT es la utilidad distribuible en el ejercicio. Es este primer término. Es lo que vas a distribuir, porque de todo el conjunto que tú manejaste. Después viene una alfa que lo vamos a dejar de lado y vamos a ver los gastos. Gasto subíndice E es gasto esperado. Gasto subíndice O, gasto ocurrido. Gastos esperados menos gastos ocurridos, si la diferencia es positiva, quiere decir que gastaste menos. Entonces, esa es utilidad.
que puedes tú disponer como actuario para dar dividendos. Y entonces tú dices, ¿qué porcentaje de esta utilidad que obtuve por gastar menos voy a entregar? Y tú defines alfa, el 5%, el 7%, el 3%. Entonces, un porcentaje de gastos esperados menos gastos ocurridos, si es positivo. Después viene los rendimientos, la I de inversiones, el rendimiento es de el rendimiento ocurrido menos el rendimiento del interés requerido en la prima. Entonces tú inviertes el dinero y tú dices, oye, ¿con qué tipo de interés calculé esta prima? Con el 4,5, con el 5,5. Yo tuve el 8. Ah, pues qué padre, tienes un sobrante de 2,5 de toda lo que tú supusiste que ibas a tener como rendimiento total. Le quitamos, ¿no? A lo ocurrido le quitamos el interés requerido. Y entonces tienes una beta que vas a aplicar a esa utilidad de inversiones. Y finalmente viene la mortalidad, la probabilidad del evento temido. Mortalidad esperada menos mortalidad ocurrida. Te va a dar una cantidad y de esa tú vas a distribuir una gama que tú digas. Entonces vas a tener utilidad de gastos, puedes tener las tres cosas a la vez: utilidad de gastos, utilidad de inversión y utilidad por mortalidad. Entonces, de esa tienes una alfa de gastos, una beta de rendimiento y una gamma de mortalidad. Y la suma de todos ellos te da la utilidad distribuible en el ejercicio de referencia. Entonces ya explicamos, la E es esperado y la O es ocurrido. Alfa, beta, gamma son los porcentajes establecidos de participación de la utilidad obtenida de la fuente de utilidad indicada. Obvio, o sea, esa es nada más la pura explicación. La bronca sigue acá abajo. Aquí viene la bronca, en donde tú debes de decir, ya tengo mis alfas, mis betas y mis gamas. Ahora, ¿cómo los reparto? ¿Y cómo mido mi alfa, mi beta y mi gamma? Bueno, pues cada una de ellas puede modularse, por ejemplo, separando la prima en sus dos componentes. Cada plan tiene prima de riesgo, la total es prima de riesgo, prima de ahorro, y el seguro de vida también tiene prima de riesgo y prima de ahorro, pero el que tiene más prima de ahorro es el total. Entonces, primero separas por prima de riesgo, prima de ahorro, y después, en base a la experiencia de la empresa por tipo de plan, tienes que separar los vidas totales temporales. Esos son el plan mayor. Y el plan menor es el año, vida 10, vida 15, vida 20, vida 50, edad alcanzada, o vida a pagos limitados, edad 65. O sea, ya te metes en los detalles.
pero tienes que saberlo hacer o tienes que intentar hacerlo. Y ahorita ustedes como estudiantes, pues lo pueden ver un poquito raro, pero ya poniéndose a trabajar, estando en una compañía de seguras y conociendo que ya hay un camino, porque si tú vas a hacer el cálculo es porque ya hay planes, planes que ya están en vigor, planes que ya tienen experiencia, tienen pues ya camino andado y sobre eso ustedes pues van a aprender más rápidamente. Quizá la mortalidad ocurrida pudiese ser igual para todos los planes. Es la misma experiencia de la cartera, estás en México, la misma población, entonces ahí no tienes problemas. Pero el impacto del peso de la prima de ahorro de los dotales, sin duda alguna es muy diferente en la generación de utilidad por rendimiento en las inversiones. O sea, la mayor cantidad del rendimiento de las inversiones lo debes a la reserva de los dotales que has invertido, porque es la mayor cantidad de dinero. Por consiguiente, su peso de reparto de las alfas, betas y gamas serán diferentes dentro de los varios tipos de plan existentes dentro de la empresa. Estas son las tres fuentes clásicas de utilidad en seguros, pero pueden incluirse otras que a juicio del actuario sean fuentes de utilidad. Por ejemplo, puede agregarse la utilidad por persistencia. Si tú conservas la cartera de pólizas, te da más utilidad. Otra fuente de utilidad es hacer una buena selección de riesgos. También eso puede combinarse con la mortalidad. Si tienes una buena selección de riesgos, pues casi está pegado a que vas a tener una buena mortalidad. En el seguro de grupo, generalmente la única fuente de utilidad es la de dar participación por mortalidad favorable. En vida individual se utilizan las fuentes antes mencionadas: gastos, inversión, mortalidad, persistencia y selección de riesgo. Las dos últimas, como decíamos aquí, pueden agregarse a las tres que se consideran las fuentes clásicas de utilidad en seguros. Queda al sano juicio del actuario analizar las operaciones y ramos autorizados a su empresa, daño, salud, accidentes, enfermedades, y buscar alternativas de acción para ofrecer dividendos en aquellos tipos de seguros que lo ameriten, de acuerdo con la técnica actuarial y la política establecida por el gobierno corporativo de tu empresa, porque tú no puedes así de tu ronco pecho decir, oiga, yo quiero repartir utilidad de mi experiencia en seguro individual. Primero te van a decir, oye, ¿tienes autorización para hacerlo? ¿De quién? ¿De la Comisión Nacional de Seguros? No, porque en México cada plan que vas a vender con derecho a la experiencia del reparto de dividendos debe estar autorizado. Y no son muchos los planes que están hechos con dividendos. Así que hay que conocer las empresas grandes, GNP, AXA,
eh, Bancomer, que son empresas que ya tienen muchos años, chance y ellos tengan una cartera, hablando ya de cartera. Cartera es un conjunto de varios planes de seguros, que tenga ya cartera de pólizas sin dividendos y cartera de, ¿cómo se llama? De pólizas con dividendos. Entonces ahí sí agarras esa cartera y vámonos todo junto. Y las de sin dividendos ni lo huelen, no les corresponden, no tienen derecho a ellos. Ellos pagaron prima barata o menor, mejor, más correcto, me corrijo, es ellos pagaron una prima menor. Los que son planes con dividendos tienen una prima generalmente mayor que la de sin dividendos. Y el dividendo es necesario porque regula el costo de la prima. Tú le cobraste más, pero cada año con el dividendo le vas ajustando la prima a la experiencia del año T más uno, del año T más dos. Es muy interesante. En el portal de la SOA, en la bibliografía, pueden encontrar una gran cantidad de artículos sobre dividendos. En la UNAM está mi tesis, Dividendos en el seguro de vida individual, ¿no? Que está ahí a su disposición. Esa no, creo que nada más ya quedó un ejemplar, no sé por qué razón, así que está ahí para que el que quiera interesarse, ahí ya sabe dónde encontrar. Bien. ¿Dudas, preguntas sobre dividendos? No, Bien. profe. Ahora nos toca continuar con el análisis y simulación del proceso del seguro. O sea, cómo podemos hacer un modelo que abarque todo lo que es el proceso del seguro. Este trabajo es la nota 10. Se han tomado varios párrafos sobre este tema del trabajo, el proceso asegurador, de las autores Eva María del Pozo García e Irene Albarrán Lozano, profesoras doctoras del Departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Entonces ya tienen este documento completo, se entrega al final de este apartado. Entonces es muy interesante cómo ya ahora los modelos se da una, un panorama de todo lo que tú crees que puedes modular o puedes incorporar. En muchos de los casos no necesitas todos los renglones que pueden ser introducidos en el módulo, pero ellos lo presentan de una manera completa. Y cada vez vamos a ir aumentando la complejidad de información que se puede incluir en los módulos o modelos que pueden ayudar a simular el proceso del seguro. El negocio asegurador se caracteriza por la variable aleatoria siniestralidad, ampliamente estudiada en la teoría del riesgo clásica
cuyos dos objetivos fundamentales son estudiar la distribución de siniestralidad a partir de las variables básicas, número de siniestros y cuantía del siniestro, y la estabilidad del negocio asegurador. Ustedes, en teoría del riesgo 1, pues si no se los dijeron así, lo están aprendiendo a través de lo que los profesores tratan de mostrarles, las distribuciones de siniestralidad y cómo le pega a la estabilidad del negocio. Analizando el efecto de fluctuaciones de la siniestralidad, ¿no? Y las medidas para evitar que éstas conduzcan a la empresa a la ruina. La teoría del riesgo da el marco científico para el planteamiento y resolución de los principales problemas de la actividad de la empresa aseguradora. La incertidumbre es una de las características que definen la actividad aseguradora, razón por la cual en la teoría colectiva del riesgo colectivo, se trabaja con variables aleatorias que afectan a dicha actividad, analizando fluctuaciones y su influencia en el resultado del negocio asegurador. Sin embargo, la fluctuación aleatoria de la siniestralidad propio de las aseguradoras no es el único factor que puede comprometer la solvencia de la empresa de seguros. Por ejemplo, el margen de solvencia es el conjunto de capitales libres cuya finalidad es hacer frente a los riesgos de explotación general. La teoría del clásica no resulta suficiente para hacer un adecuado estudio y completo del mismo. De los capitales libres que se habla aquí, pues son de los capitales propios de la empresa. Así que cuando se pasa del riesgo del negocio de seguros en sentido estricto, el riesgo del negocio, cobro de primas recargadas que nos alcance para pagar los siniestros. Entonces, cuando se pasa de ese estudio a considerar la empresa en su globalidad, es necesario dar entrada al resto de las actividades que se realizan en su seno y a otras circunstancias que surgen en el entorno en que actúa. Y aquí con azulito les pongo algunos de estos temas se desarrollan en la materia optativa de riesgo, teoría del riesgo 2. Así que podría hablarse de la teoría del riesgo, de la teoría del riesgo en sentido amplio como aquella que ocupa el estudio de fluctuaciones aleatorias de los resultados de la empresa de seguros. Y al final, ¿no? Podríamos decir que se ocupa el conjunto de actividades de la empresa aseguradora y no solamente a los seguros. Estos modelos han de contener, además de la siniestralidad, un mayor número de variables que más adelante podemos mostrar o vamos a mostrar. Los autores sostienen que para un estudio realista del margen de solvencia, los modelos
son estos modelos los adecuados y así lo marca la normatividad. El libro tradicional que hemos tenido los actuarios, pues son los de Pentikainen y los de Pentikainen y Rantala, son los viejitos, ¿no? Eh, y que se consideró en el primer exponente de aplicación a la realidad, estableciendo instrumentos y normas relativas al control de solvencia en Finlandia de esta teoría del riesgo ampliado. Asimismo, hemos de hacer referencia a los trabajos de el General Insurance Study Group, que trató de aplicar los resultados del grupo finlandés al mercado asegurador del Reino Unido. Ya saben que la cuna de la actuaría se hizo en Londres, en la Universidad de Cambridge. Entonces, era obvio que si en Finlandia estos probabilistas Pentikainen y Rantala lo hicieron, pues dijeron, véngase para acá, vamos a hacerlo. Y ese fue el modelo del proceso del seguro. Es un modelo estocástico de la empresa aseguradora para el análisis de solvencia y ha de servir para un mejor conocimiento teórico y general del conocimiento del negocio asegurador para su aplicación a una empresa concreta una vez conocidos los datos relevantes de la misma. Si no tiene los datos relevantes, pues ahí va a quedar el modelo y no lo vas a poder aplicar. En el gráfico 1 que vamos a ver más adelante, tomando el trabajo presentado al Congreso de Actuarios por los miembros del Finnish Insurance Modeling Group, Pentikainen y otros, nos ilustra sobre las distintas variables, tanto de la empresa como del entorno, y sus interrelaciones al considerar para construcción del modelo. O sea, el modelo es muy amplio. Entonces, te da las variables de la empresa y del entorno del mercado, porque el mercado te da amenazas y oportunidades. Entonces, eso hace que influya en el proceso del seguro. El seguro se mueve con las primas. Las compañías necesitan primas para moverse. Pero entonces, si hay el entorno te está dando amenazas y amenazas, pues vas a tener problemas, ¿no? Entonces, hay que incluirlo. Y además, interrelaciones que se deben de reconsiderar para construcción del modelo. Voy a hacer un paréntesis e insistir que en el gráfico 1 se ilustra como una de las variables del modelo a las disciplinas relacionadas. Quiere decir lo que debemos de conocer. O sea, académicamente, o sea, además de lo grande y de lo extenso que es, todavía hay que considerar qué materias académicas, qué estudios, qué conocimientos necesitas para el manejo de ese modelo. Y recordar también que lo que hemos insistido, hay un tema, el proceso asegurador, que lo vamos a simular con un modelo
que podemos calcular y checar su resultado. Entonces, sobre conocimientos, principios fundamentales, normatividad en vigor y sobre todo el tener muy claro las amenazas y oportunidades del entorno y las fuerzas y debilidades que existen en el momento del estudio dentro de la misma empresa. Entonces tienes que hacer el famoso SWOT FODA. O sea, hay que conocer también lo que yo les puse de el roadmap, cómo hay que encontrar el direccionamiento estratégico para tenerlo cada año en curso, hacerlo, que lo tengan presente el día de mañana, porque sin conocer el direccionamiento estratégico, pues no saben qué rumbo va a llevar su empresa. Después lo importante es tener conocimiento de la explotación del modelo. Y la explotación del modelo, tú se los llevas a la directiva para que ellos tomen las decisiones. Una vez que se ha entrado en operación el modelo, hay que irlo observando y de ser necesario, hay que ir ajustando, reduciendo, ampliando, modificando hipótesis y aplicaciones según las circunstancias. Así que es el fin del paréntesis y el modelo, aquí lo tenemos. Eh, pero voy a ver si lo puedo ver mejor acá. ¿Qué me hizo? Aquí está el, ¿cómo se dice? Aquí está el proceso asegurador de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a bajar aquí lo tenemos y aquí está más claro ese cuadro porque aquí está más claro. Entonces el modelo va a manejar primas, rendimiento de inversiones, siniestros, gastos, dividendos, activos y pasivos. Este es lo que maneja el dividendo como información, pero para poder introducir esa información, tenemos el mercado, factores externos, decisiones de la dirección, cómo van a manejarse en las políticas de prima, reserva, reaseguro, inversiones, la planificación empresarial, ¿no? Que se alimenta y se retroalimenta las decisiones empresariales con la planificación empresarial, contabilidad, estadística y predicciones. Y esto entra y sale, y del este lado entra y sale los resultados, los ciclos, catástrofes, el run-off, el mercado, las interacciones. O sea, está muy cómo el modelo alimenta también estas situaciones, cómo aquí los modelos de mercado univariables, estrategias de competición,
modelos multivariantes, y sobre la solvencia, tener en cuenta la regulación, los aspectos administrativos, la valoración de la solvencia y las galerías nacionales. Y acá las disciplinas relacionadas. Yo las subrayo por la parte de que estamos en la academia. Hay que llevar matemáticas y estadística, análisis, estimaciones, validez, teoría de control, teoría del mercado de capitales, economía, sistemas dinámicos, investigación operativa y teoría de juegos. O sea, está fuerte, ¿no? Aquí se desarrolla completo, así que nosotros vamos aquí tienen el modelo, pero yo quise brincarme porque aquí está más claro, o yo lo veo clarito. En cambio, cuando lo quisimos abrir con ustedes, pues como que no me dio. Aquí está más chico, pero yo lo veo como borrosito. Pero ya saben, estamos en lo mismo. Entonces, ¿cuál es la fórmula básica del modelo? La posición financiera de una aseguradora puede ser descrita por su margen de solvencia, ¿no? Que es el exceso de activos sobre las obligaciones, de forma tal que hay solvencia, hay recursos, si los activos menos las obligaciones todavía dan un remanente positivo. O sea, hay dinero, hay solvencia. Esa es la demostración de una posición financiera. Durante T es el año contable. ¿Cómo hay el flujo de ingresos y gastos? El flujo para llegar a esta utilidad, utilizas la fórmula de UDT, la utilidad del año anterior, más el ingreso de primas, más el rendimiento de las inversiones, menos XT, que es la siniestralidad, menos ET, que son los gastos, menos RT, que es el costo neto del reaseguro, menos DT, que son los dividendos pagados. Simplificando y eliminando, hagamos que PT represente los ingresos por primas, pero netas de gastos y netas de reaseguro. Entonces, PT, vamos a incluirlo aquí, pero vamos a quitar el reaseguro que tenemos aquí y ET, que son los gastos. Y vamos a poner primas netas. A las primas netas le vamos a quitar lo que gastamos en los gastos normales de la empresa y el neto de reaseguro. Entonces ya nos queda de esta forma, que la utilidad es la utilidad que había a diciembre del año anterior, más las primas netas, ya le quitamos gastos y siniestros, te queda rendimiento, le quitas siniestros y dividendos, se quedó más corto. En muchas ocasiones es conveniente trabajar con magnitudes absolutas en lugar de relativas, como la ratio o como la razón de UT
entre PT, ¿no? La utilidad total, qué porcentaje representa de las primas. Entonces, aquí está con minúscula la utilidad, ¿no? E igualmente el resto de las variables. El siguiente paso en la explotación de este tipo de modelos consiste en llenar el contenido de cada una de sus variables. O sea, tú tienes los estados financieros, tienes el balance contable y actuarial. Entonces, conoces cuál fue la utilidad del año anterior, conoces el ingreso de primas que has tenido, conoces el rendimiento, conoces lo que has pagado de siniestralidad y dividendos y calculas. Y lo que te salga aquí como utilidad del año es lo que está en el balance actuarial y en el balance contable. O sea, no hay problemas, es sencillito. Nada más estar tranquilos y saber dónde buscar, dónde tener la información. Entonces, este caso ya lo explicamos, llenar el contenido. Este es un punto importante, ya que el resultado de este va a determinar las técnicas que es posible utilizar para la obtención de resultados. Así, en la medida en que caractericemos aleatoriamente algunas de las mismas o simplemente se encuentren definidas por fórmulas complejas o bien existan múltiples relaciones entre las mismas, mayor dificultad existirá en obtener resultados analíticos y habrá que recurrir a técnicas como la simulación. Si el resultado del estudio a realizar se refiere a un asegurador particular, las características de las citadas variables han de derivarse de la actualización completa del mismo. O sea, si vamos a analizar la empresa donde yo trabajo o donde ustedes están trabajando, pues tienen que pedir el cuaderno de balance contable y ahí viene checar que venga el balance actuarial y ya con eso ya tienes ramos en que opera, el peso de la cartera total, la liquidación de siniestros, la composición de la cartera de inversiones. Ahí vienen todos los datos. Es un cuaderno grueso. Se supone que cuando estudiaron principios de contabilidad, no sé si sea materia opcional o obligatoria, ahí uno tiene que tocar todos esos elementos. Para los alumnos interesados en el tema y en las aplicaciones de las variables, se da la liga para entrar de lleno en el artículo para el estudio y análisis completo, para entrar antes del requerimiento de capital. Entonces, entonces, vamos a abrir esto. Este sí lo tiene. Entonces, vamos, todo esto ya lo expliqué. Ya esto ya caminó. Se explicó las fórmulas que vienen. Esto es lo mismo, ya está explicado. Las recomendaciones, aplicación. Aquí esto es importante, o más bien dicho, esto es la riqueza que trae. La siniestralidad, o sea, conceptos
no prácticos como yo se los he dado, sino teóricos. O sea, cómo es la siniestralidad total, ¿no? Cómo son los ingresos de primas, cómo es la rentabilidad de las inversiones. O sea, eh, estudiar y conocer un poco más de la experiencia de ellos. Entonces vamos a hablar de la siniestralidad según el criterio es el ingreso por primas, porque a lo mejor alguno de ustedes ya se olvidó de ello, de la rentabilidad por las inversiones. O sea, una cosa es el concepto general y otra cosa es entrar un poco más en detalle. Los activos, los dividendos, la tasa de inflación que también va a pegar. Ya ven, hay un detalle que no se ha mencionado en todo el proceso, pero ya hasta aquí ya entra. Y el mercado también. Bien, entonces vámonos a donde empezamos. Entonces, primero la siniestralidad. El punto básico que menciona es que los siniestros estén totalmente pagados y que manejes el run-off risk, es decir, que la variabilidad de la siniestralidad debido al hecho del desarrollo de los siniestros, ¿no? Es importante y lo debes de tener presente. Entonces, lo primero es que los siniestros hay que siempre considerarlos completos. No hay que esperarse, sino hay que manejar, por ejemplo, los últimos 5 años de la siniestralidad, cuál ha sido la tendencia, cómo hemos trabajado. Y para ello, pues tienes que ver los siniestros de los años anteriores, pero tienes que hacer un estudio de el desarrollo de cómo se han venido pagando los siniestros. Vamos a suponer accidentes y enfermedades. Pues un cáncer no lo pagas en un año, se va a llevar los pagos durante varios años. Entonces, lo que tú pagas de siniestros en un año, trae los propios del año y los del año anterior. El tercer año trae los propios del tercer año y los complementos de los siniestros del segundo y del primer año. Eso es lo que se llama el desarrollo de los siniestros, el run-off de los siniestros o el método de la escalera, Chain Leather Method, ¿no? Eso es el primer punto. Aquí se lo subrayo para que lo tengan presente. Después los ingresos por primas, que hay que considerar que las primas, ¿no? Se consideran, ¿no? Que están representadas para un horizonte medio y largo plazo, también los siniestros, ¿no? Todo el mismo plazo, 5 años, 5 años, 10 años, 10 años, pero debe ser, ¿no? Ese horizonte a medio y mediano plazo, pues tiene la expresión de B.
¿no? Donde X representa la experiencia en siniestralidad, U, la solidez financiera de la empresa, y la rentabilidad de las inversiones, M, el mercado y la estrategia del asegurador, y Y, pues alguna diferencia, algún error que pudiera haber, hay que tenerlo presente, pero este, debe considerarse, ¿no?, la tarifa de primas como un problema de decisión que obedece a la expresión que ahí se nos indica. O sea, nos va dando consejos, nos va dando ideas de cómo podemos manejar cada uno de esos pasos. También, eh, la posibilidad del crecimiento de primas, aquí está, el crecimiento de primas va a depender de T y de S, ¿no? En donde estás considerando la inflación. Entonces, T, aquí está T más S del año en que tú vayas y R, la tasa de inflación y crecimiento de la cartera. Aquí tenemos la inflación y el crecimiento de la cartera es de T a T más S. Entonces, B representa el volumen de prima, ¿no? Después puedes también incluir otros indicadores, eh, que el nivel de primas varía en función de la desviación del ratio de solvencia respecto a un valor ideal U. O sea, que tú quieras que la solvencia vaya ligada a las primas, pues tienes que diseñar la, la, eh, la función como la puedes tú considerar. La rentabilidad de las inversiones, pues vas a tener que ver todo lo que es la teoría. Vean cómo menciona aquí el modelo de Wilkie todavía. Y sabemos nosotros que no está todavía bien finiquitado, todavía tiene problemas, se están haciendo ajustes, pero en toda la literatura que yo consulto, a veces eh, encuentro esa situación. También hay que considerar dentro de las inversiones cuando el mercado está duro, el mercado está blando. Entonces, nos va dando ideas generales que con leerlo estamos del otro lado. Los activos, ¿no? El activo tiene proporciones de diferentes tipos de activos, que la suma de estas betas nos da uno. Y los B son parámetros de decisión de la empresa. Hay que considerar esa política de la empresa. Los dividendos, ¿no?, son calculados cuando el porcentaje es positivo. Si no, no hay dividendo. Después viene la inflación. Es una serie autorregresiva de grado 1, como lo vimos en el caso de cuando se calculó la inflación, ¿no? AR, entre paréntesis, 1, que son por diferencias finitas, y aquí está el ejemplo que dimos, checa con
lo que están diciendo en este artículo. Y finalmente el mercado, ¿no? Hay que ver precios. Tenemos que hacer el benchmarking, el benchmark, o sea, ¿cómo estás tú ante las demás empresas? O sea, echarle un ojito a las líneas comerciales. Y con eso terminamos. Bien, ahora viene el problema de requerimiento de capital. O sea, ¿qué capital se necesita para hacer frente? Entonces vamos a hablar ahorita de todo lo que es requerimiento de capital. Tenemos el de los bancos y el de los seguros. El de los bancos se llama, entonces aquí tenemos el de los bancos, que los tengo en dos apuntes. Aquí está. Aquí está un detalle y después en pocas palabras. Esto es el requerimiento de capital en los bancos. Se los voy a mostrar como yo los tengo. Yo los tomé de una publicidad que encontré y dije, esto me sirve. Entonces, esto redactó el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que fueron reformas de Basilea 3. Basilea 3 refuerza la regulación y la supervisión microprudencial y las complementa con una dimensión macroprudencial que incluye colchones de capital. Es de lo que estamos hablando. Y entonces el capital tiene tres pilares. Primer pilar, hasta aquí, primeras tres columnas, son cálculos. En el segundo pilar es la supervisión de la autoridad. Y en el tercer pilar es la disciplina del mercado. ¿Qué pasa? Entonces, como ven, es muchísima información. No creo que ustedes que son banqueros, pues no lo son. Esto es probable que siga cambiando, ¿no? Porque se dio un respiro de varios años, yo diría que de 10 años, para que fueran afinándose cálculos, fueran cada año avanzando en este programa y se fueron haciendo una serie de ajustes. Entonces, vamos a leer aquí la nota. El comité identifica entre bancos grandes, grandes internacionales, pero grandes,
Y entonces ellos sí son los que tienen que utilizar los cálculos de experiencia propia para calcular su capital requerido. Y los demás bancos pequeños tienen que hacer lo que aquí en breve se les pide. Entonces, todos los bancos hacen eso y solamente los bancos grandototes van a hacer cálculos estadísticos. Ese es el primer paso sobre capital. Entonces, aquí da las indicaciones. Incremento del requerimiento mínimo de capital ordinario. Hay un colchón de conservación del capital, un colchón anticíclico y capital con capacidad de absorber pérdidas en el punto de no viabilidad. O sea que es el conjunto de requerimiento de capital y de solvencia. Cobertura del riesgo. El capital debe tener un método estándar para calcular el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de ajuste de valoración de crédito y el riesgo operacional. Esto es importante porque es lo que van a estudiar ustedes en el siguiente semestre en administración de riesgos, cobertura de riesgo y mucho, por no decir casi todo, es cálculo primer pilar de, ¿cómo le llamamos? El Comité de Supervisión de Bancaria de Basilea. Además de eso, calcular, este es calcular, tienen que aprenderlo y hacerlo. Aquí entra el riesgo operacional, vean cómo, aquí hasta abajo, aquí hasta abajo está el riesgo operacional. Pues, ¿por qué me...? Entonces, los tres primeros, lo que ya estudiaron es este, y hay que conocer el detalle. Aquí está nada más la parte global, nada más informativa. Es imposible que en una presentación de una clase quede todo el conjunto, más bien que sepan dónde encontrar cuando lo necesiten. Después, que cumplan con las restricciones del uso de modelos internos, el riesgo de crédito de contraparte, las titulaciones y requerimientos de capital para exposiciones a entidades de contrapartida central e inversiones accionarias en fondos y un sueldo de capital revisado. Esto fue nuevo, no existía antes, ¿no? Que está basado en los métodos estándar de Basilea III, limita la reducción de capital regulador que un banco puede disfrutar por utilizar sus modelos internos en vez de los métodos estándar. Es como en seguros. En seguros tenemos los modelos estándar, ¿no? Y el modelo de la Comisión Nacional de Seguros. Así que tú puedes escoger
el modelo que te da la Comisión Nacional de Seguros o el tuyo que se va a llamar modelo interno, igual que como se llama en los bancos. Después viene, no te endeudes mucho para prestar dinero. Eso se llama contención del apalancamiento. Hay un límite a tu endeudamiento. Ese es un riesgo de que se ponen a pedir prestado los bancos para que después el dinero que han tomado prestado lo inviertan en créditos. ¿Y ese dinero de dónde es? Pues el de sus clientes del banco. Ellos quieren que haya muchos depósitos para que ellos rápidamente los manejen, los muevan y los presten a sus clientes. Entonces, esto fue el primer pilar, el cálculo del capital, cobertura de riesgo y apalancamiento. Después viene el segundo pilar, la supervisión de la autoridad, que va a supervisar estas dos situaciones, los requerimientos complementarios del segundo pilar y los riesgos de las tasas de interés en la cartera de inversión. Y se espera que con estos dos pilares, el tercero discipline, eduque al mercado a que todos tengan los mismos requisitos de divulgación. Y después sobre liquidez, o sea, que no se vean en problemas de que les hace falta efectivo. Entonces se fija un coeficiente de liquidez, un coeficiente de financiación estable neta, principios para la adecuada gestión y supervisión del riesgo de liquidez y seguimiento superior. O sea, esto es de lo que se refiere a los requisitos de capital y liquidez. Nada más son dos las partes más importantes y ahora nos toca, ¿no? Ver el segundo. Y el segundo es en pocas palabras. Entonces el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y lo finaliza en pocas palabras. Todo lo que tenía en 2010 lo reformó en diciembre de 2017. Y entonces empieza a hablar de qué es Basilea III. Y lo primero que llama la atención, se introduce restablecer la credibilidad del cálculo de los activos ponderados por riesgo. O sea, ya empiezan a utilizar el denominador que considere todos los riesgos que maneje la empresa y que se refleje en el valor de sus activos. Es decir, lo que va a integrar el capital basado en el riesgo. O sea, ya ustedes han oído eso, aunque sea de pasada, cuando hablamos de los índices financieros y contables. Después que por qué eran necesarias las reformas, por credibilidad, se quitaron los modelos internos y nomás lo dejaron para los grandes bancos
porque por mucha normatividad que había, se cometieron muchas injusticias y entonces dijeron, quítenlos y nomás los que son grandes es lo que van a hacer. Después, en 2010, había hasta aquí y no se modificó nada en 17. Aquí en 17, de estas flechitas para acá, se modificó la cobertura de riesgo y el apalancamiento bancario. Y entonces da la lista de lo que se cambió. Lo principal de los objetivos es tu capital regulador lo vas a dividir entre los activos ponderados por riesgo. ¿Qué riesgos vas a incluir? Crédito, mercado, opcional y otros. Aquí está el operacional. Y el coeficiente capital basado en riesgo, capital regulador entre activos ponderados por riesgo. Mejora del tratamiento del riesgo de crédito. Aquí se pusieron determinadas características para mejorar el riesgo de crédito. El tratamiento del riesgo operacional que ya estudiamos nosotros, había una serie de sumatorias de 3 años, de 5 años, de 15 años, entonces lo cambiaron y el capital para el riesgo operacional va a ser igual a un componente de indicador del negocio multiplicado por las pérdidas internas. Entonces, el componente indicador es una medida progresiva de ingresos que se incrementa conforme aumenta el tamaño del banco, va a ser un dato, ¿no? Y se va a multiplicar por un componente sensible al riesgo que refleje las pérdidas internas de un banco. O sea, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la calificación que va a afectar a los ingresos, ¿no? Aquí pérdidas significativas durante la crisis, cómo aumentaron, vinieron los cambios y bajó. Y lo más interesante, bueno, este es el apalancamiento y lo del colchón, ya no se endeuden. Y aquí es donde les dice, con el método estándar debes de tener el 100%, pero si tú haces el modelo interno, por la cuestión de las cópulas, pues disminuye mucho la constitución de capital y probablemente pueden llegar hasta el 60. Entonces dijo, si van a utilizar modelos internos, no van a utilizar todo lo que ustedes sacan. Van a reducir el 27.5%, creo que es, el 27.5% y no más como máximo. Entonces está poniendo un piso, ¿no? No, que no vaya más abajo de esa cantidad. Y les fue dando tiempo del 17, les dio 5 años para que se arreglaran todos estos, 22, 22, 22, y todavía en el 26 van a hacer el último intento ya y van a subir hasta 70. Y después van a hacer el último intento y lo máximo al que pueden llegar es 72.5%, el piso. Entonces es un resumen de todo lo que eh, yo que no trabajo en bancos, pues es interesante este pequeño apunte para que ustedes
lo tengan, lo conozcan, el que le interese eh, el día de mañana, pues que sepa dónde están, ¿no? Bien, faltan, ¿qué? 6 minutos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profesor, ¿todo bien? ¿No hay? Bueno, entonces, primero Dios, para el lunes vemos la parte del requerimiento de capital de solvencia para aseguradoras. Son los mismos tres pilares, pero con diferente contenido. Allá se llama Basilea 3, en seguro se llama Solvencia 2. Entonces, la primera parte, pues ya se las traté de comentar muy a la carrera, pero tratando de ser muy claro. Solvencia 2 es bastante pesado. Y encontrando ese resumen, al menos tienen muy claro capital, deuda y liquidez. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, pues primero lo importante, cómo definir el capital, cómo definir la deuda, cómo definir crédito, cómo definir la parte operacional y cómo definir el capital propio entre método estándar, que es el 100% siguiendo los lineamientos de Basilea, o si eres un banco grande, tienes que utilizar el método interno propio tuyo y puedes reducir la constitución de tu capital a lo que te dé el resultado de tu método, pero como máximo hasta 72,5%. Ya más abajo no se te permite. Ese es un resumen rapidito, en unas cuantas palabras. El que le interese lo puede hacer mejor que lo que yo hice ahorita. Bien, entonces pásenla bonito, que Dios me los bendiga y primero Dios, nos vemos el lunes. Bye. Hasta luego.